Hola, bienvenido a esta primera lección del curso de Ingeniería de Control y Sistemas Automáticos. En esta primera lección vamos a abordar los conceptos principales que corresponden a una introducción básica sobre la teoría de sistemas. Bien, pues el origen de la teoría de sistemas es que la realidad que nos rodea pues, no se presenta como un grupo de escenarios, hay un conjunto que se encuentra totalmente relacionado en forma de sistema, cuyo estudio se puede realizar de una forma única y relacionada, de forma totalmente interrelacional. Los primeros estados clásicos de la teoría de sistemas, de procesos industriales, así como plantas de trabajo, de distintas complejidades, pues se han ido resolviendo, optimizando con los dispositivos y la ingeniería de control que se han ido incorporando con los nuevos productos tecnológicos que el mercado ha ido ofreciendo en cada momento. Se crean nuevas líneas de investigación, nuevas líneas matemáticas, la informática como una herramienta fundamental en este tipo de procesos, y además se extrapolan a nuevas áreas de conocimiento tan dispares como pueden ser los procesos biológicos, los fenómenos sociológicos, transacciones mercantiles, de mercadotecnia, estudios clínicos y otras muchas. En principio, en teoría de un sistema se comporta como lo que se conoce como una caja negra, es decir, hay un elemento a la entrada, una señal de entrada, que conforme se va cambiando debido a una serie de perturbaciones, se controla dentro de un sistema para luego generar una señal de salida. De tal forma que el comportamiento de la señal de salida, cuando se hace la variación de esta señal de entrada, permite predecir la respuesta del sistema seleccionando la mejor opción de control que se requiera para el efecto que se pretende. Veamos, por ejemplo, un sistema mecánico automático como a modo de ejemplo, como puede ser, por ejemplo, el accionador de una cisterna. En este caso podéis ver que aparece lo que es un flotador, una válvula de flotación, un fulcro, que es el punto de apoyo sobre el que bascula la varilla de apoyo, que hace efecto de palanca, y el sistema de llenado, donde tenemos la tubería y el sistema de carga, con un nivel inicial. Si nosotros resulta que utilizamos la descarga de la cisterna, como podéis ver aquí, la entrada de agua se produce debido a que cuando el flotador baja, pivotado por este fulcro, hace que el accionador de la cisterna tire y permite abrir la válvula de entrada de agua, haciendo que la cisterna vuelva a cargarse. Este sistema mecánico se puede extrapolar a un sistema gráfico, un sistema de grafos, de diagrama de bloques, que sería prácticamente ese. Nosotros partiríamos de un nivel deseado, lo que en futuros vídeos vamos a tratar como el set point, y vamos a intentar obtener un nivel deseado que sería este nivel de aquí. Entonces nosotros tendríamos un regulador, ese regulador actuaría sobre una válvula, esa válvula estaría condicionada a una perturbación, como podría ser, por ejemplo, que tuviera más de una fuente, por ejemplo, de llenado, y esto trabajaría sobre un sistema que sería, por ejemplo, el tanque. Con lo cual tendríamos que en un sistema de realimentación, que sería nuestro flotador, nos diría si el sistema debe seguir aportando agua o no. Bien, pues este sistema de realimentación, que será lo que luego posteriormente veremos como un bucle cerrado dentro de nuestro sistema de alimentación, nos permitiría incorporar una señal de error que luego evaluaríamos. Bien, la automática. Pues la automática es una ciencia que se incluye dentro de lo que se conoce como la teoría general de sistemas, la abreviatura de TGS, cuya finalidad pues, es crear sistemas autónomos que luego puedan aplicarse a nivel industrial. La teoría general de sistemas se apoya en tres bases o en tres pilares fundamentales. Por un lado, considerar la realidad como un conjunto de sistemas, suponer que las características de estos sistemas pues, siempre pueden mejorar y, por último, introducir mejoras en los sistemas para lograr un funcionamiento cada vez más autónomo. Los sistemas automáticos de control tienen por objeto fundamental el gobierno de las señales de salida de un sistema empleando directrices que serán aportadas en las señales de entrada, independientemente de las posibles perturbaciones que luego puedan ocurrir. Por ejemplo, si estudiamos el control de velocidad de un crucero de un vehículo, pues tendríamos un set point, que para nuestro caso sería la velocidad que queremos que adquiera el vehículo. Esa velocidad es la que luego tendremos que evaluar a la salida si se corresponde con la que nosotros hemos programado. Tendremos un control de crucero, un controlador que actuará sobre el acelerador mecánico del vehículo. En este caso intermedio es donde se produce el control de la inyección, según si necesitemos introducir más combustible al motor o menos para que la carburación haga que la velocidad vaya reduciéndose. Entre el control de crucero y el control de acelerador tenemos lo que es el control de salida hacia el acelerador y luego tenemos procesos que afectan también a la velocidad, factores externos que son las perturbaciones, como por ejemplo viento a favor o en contra, que aumentarían o disminuirían la velocidad del vehículo, por ejemplo el tema de inclinaciones o pendientes, que pueden ser planos o colinas inclinadas, que van a afectar al consumo porque en igualdad de condiciones la velocidad se verá reducida cuando subimos una pendiente y se verá incrementada si la bajamos. Y para poder controlar hasta qué punto esa velocidad es la que nosotros hayamos establecido en nuestro set point, tendremos que realimentar el sistema haciendo un feedback con un control de velocidad justo antes a la salida. Y estos serán los sensores electromagnéticos que provocarán una variable medida del proceso que vamos a llamar PV.
Lo pondremos de forma subtractiva en el punto de encuentro con la velocidad deseada, la velocidad objetivo, de tal manera que el error, que es lo que nosotros vamos a introducir al control de crucero, sea la suma de la velocidad deseada, del set point, menos la variable medida de proceso para obtener esa función de error. Por ejemplo, si evaluamos un control de una secadora industrial, pues nosotros lo que programamos sería, por ejemplo, el tiempo de secado. Nosotros preconfiguramos cuántos minutos queremos que la lavadora, en este caso la secadora, esté funcionando. ¿Para qué? Para conseguir como objetivo que la ropa esté seca. Tenemos un temporizador actuado por energía eléctrica, que sea nuestro controlador. Tenemos un sistema de calefactado del aire, que sería el sistema de resistencias que calientan el aire, que luego va a hacer que la ropa cuando se bata se vaya calentando y por lo tanto desprendiéndose de la humedad. Tenemos un proceso de calentamiento y por último a la salida tenemos el ciclo de secado. ¿Perturbaciones externas que podemos tener? Bueno, pues podemos tener perturbaciones como el tipo de que, en fin, haya algún tipo de cambio, que se abra la puerta en mitad del ciclo, etcétera, etcétera. Si nos fijamos, no tenemos realimentación. En este caso no tenemos un control de lo que ocurre a la salida que afecte a lo que es la entrada porque no tenemos una señal de error. Esto significa que el ciclo, aun sin haber ropa, o bien con ella o con una carga independiente, el ciclo se seguiría produciendo. Esto sería un sistema abierto, que ya veremos en su momento, que tiene una ventaja, pero también tiene una serie de inconvenientes. El control de un horno industrial, bueno, pues también estableceríamos un control de temperatura, debido a que nosotros lo que vamos a establecer sería cómo alcanzar una temperatura en nuestro horno. Y la intensidad a la salida, que es la intensidad eléctrica que le vamos a suministrar la resistencia necesaria para alcanzar nuestra temperatura, es lo que nosotros tenemos que controlar. Bien, pues tendremos primero un conversor de señal analógica a digital, porque vamos a tener lo que es un termómetro, que tendremos que convertir esa señal analógica en digital. Tendremos una interfaz que estará justo a la salida, después de hacer la conversión, previa a la controladora de entrada programada. Luego tendremos un conversor digital analógico, que esa señal digital que nos ha dado el controlador lo podremos amplificar en el amplificador para luego establecer qué intensidad vamos a facilitarle a esa resistencia, pero para poder controlar que no nos pasemos ni nos quedemos cortos de la temperatura, tendremos que tener un ciclo de feedback, un ciclo de realimentación, a partir de un sensor termométrico que nos indicará si estamos por debajo o por encima de la temperatura objetivo. Como siempre, estaremos estableciendo la variable medida de proceso PV que se restará al set point para poder establecer la función de error. Bien, por último vamos a ver el control de timón de una embarcación. Pues nosotros estableceríamos, por ejemplo, el rumbo programado en un piloto automático. ¿Cuál será nuestra señal de salida? Pues el rumbo que finalmente adquiera la embarcación. ¿Para ello qué necesitamos? Pues convertir primero un valor analógico, en caso de que sea un control analógico, para hacerlo en digital. Luego necesitaremos lo que es convertir esa señal dentro de un control de servo para que los servomecanismos que actúen sobre el timón sepan qué tienen que hacer. Tendremos luego un conversor digital analógico para actuar sobre el servotimón directamente, estableciendo un control entre las señales analógicas y digitales. Tendremos un establecimiento del ángulo del timón correspondiente que estará realimentado por un sensor goniométrico que nos indicará en cada momento si ese ángulo es el indicado o no. Si no es el indicado, pues se lo dirá el control del servo para que el servo vuelva a actuar. Y por último, tendremos lo que es una gestión dinámica de la embarcación, que estará afectada primero de la velocidad que tenga la embarcación y por último de perturbaciones como pueden ser el viento, el oleaje, etcétera, etcétera. Todo esto provocará un rumbo determinado que nosotros tendremos que comprobar si corresponde con el rumbo establecido, nuestro set point de rumbo, a través de un compás magnético o sensor magnetométrico. Una vez que tengamos esa variable medida de proceso, restándola nuevamente al establecimiento de rumbo, que será set point, volveríamos a evaluar nuestra señal de error y comenzar el ciclo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la señal de error sea nula y coincida el set point con el rumbo que nosotros necesitamos establecer en la embarcación. Bien, bueno, pues en esta lección que hemos visto los principios básicos de para qué sirve este tipo de ingeniería de control, todo esto de los sistemas automáticos de control, va a dar pie a una serie de lecciones sucesivas donde vamos a tratar los diferentes elementos, las definiciones principales, los diferentes tipos de ciclos y luego vamos a ver una serie de lecciones dedicadas más que nada a funciones más matemáticas que iremos abordando para poder establecer cómo vamos a trabajar cada una de las señales. Bien, pues hasta aquí esta primera lección, que espero que haya sido de tu interés y te espero en la segunda, una vez que hayas visto esta las suficientes veces como para que queden asimilados los conceptos.